Jugadores polémicos en el fútbol abundan. Hay quienes sobresalen por las fiestas, indisciplinados o que terminan por no alinear con sus compañeros entrenadores. Pero existe un caso en específico que su trayectoria polémica en gran parte ni siquiera es por él, sino por su propia familia. Todo parecía perfecto hasta hace unos días que acusó en televisión a sus padres y hermana mayor de haberlo estafado con dinero y propiedades cuando él era jugador en el equipo Las Chivas. De inmediato su familia concedió una entrevista negando rotundamente las acusaciones del jugador. Vocerianos, veamos el contexto turbio y escabroso de la familia de Carlos Salcedo. Luces, micrófonos, que comience el salseo. Con 17 años, la carrera de Salcedo arrancó en Tigres, pero al no poder consolidarse, terminó en el Real Salt Lake, donde estuvo por 3 años. La necesidad de Chivas por buscar refuerzos a bajo costo lo llevó a la Perla Tapatía. Con el rebaño, Salcedo se dio a conocer a nivel nacional, fue convocado por primera vez a la selección mayor y en 2016 dio el salto a Europa con la Fiorentina, rompiendo lazos con su representante que era nada más y nada menos que su propio padre, además de que también rompía lazos con su madre y hermana, a quienes acusó de estafarlo con dinero y propiedades. Tú hiciste público que tu papá dejaba de ser tu manager, ¿cierto? Sí. ¿Por sí, qué? Eso. Y fueron muchas cosas, ¿no? Creo que una de ellas ya las comenté, ¿no? Fue eso de la estafa y dos, que era muy, ¿cómo lo puedo decir la palabra, no? Para que no se pueda malinterpretar, pero me metía en muchos problemas, ¿no? Tanto con la gente de mi club, en ese presente, ¿no? Inventando cosas o rumores que no eran ciertos. No era un buen manager. O filtrando información que a lo mejor, yo siempre lo comenté, ¿no? La relación de padre y representante, creo que no iba por buen camino porque yo hablaba, ¿no? De padre a hijo y siempre él usaba esa información a favor de él, ¿no? Creo que eso fueron de las cosas que fueron desgastando mi relación, porque al final yo ya no tenía esa privacidad, ¿no? Con mi papá, sino ya cada quien empezaba a ver por sus intereses y me metió en muchos problemas con compañeros del equipo, los cuales gracias a Dios he tenido la oportunidad de aclararlos. A su vez, el futbolista también tuvo que aclarar su posición por la demanda de paternidad que tenía por su hija Ivanka, a quien tuvo previo a su compromiso con Andrea Navarro, su actual esposa. En aquel 2016, tanto su madre como su hermana eran quienes acusaban a Carlos de no querer cumplir sus responsabilidades. Con relación a la demanda de paternidad en la que se habla que no me quise hacer cargo de una niña, fue todo lo contrario. La parte demandante en un principio no permitió que me hiciera responsable. Desde que mi expareja me comentó sobre mi posible paternidad, esto ya cerca del año, asumí el hecho y cuando se me solicitó me hice la prueba de ADN, de la cual tengo un papel que me avala. Quiero aclarar sobre este tema que mi esposa y su familia estuvieron enterados desde un principio. Tras estas polémicas, Salcedo tuvo un buen paso con la Fiorentina, lo que hizo que apenas un año después fuera adquirido por el Eintracht de Frankfurt, viviendo así su mejor momento. Ese 2017 sin polémicas familiares fue sin duda el prime de Salcedo, con la titularidad en el cuadro teutón. La paz de Salcedo en Alemania no duró mucho, pues aunque se coronó campeón junto a Marco Fabián de la Pokal frente al Bayern Múnich, Walter Steinmeier, the German president, Alex Meyer, the club's highest ever scorer. En ese mismo año se lesionó y tuvo que viajar así de Alemania a México para una audiencia del juicio de manutención por su hija Ivanka, lugar donde se volvería a topar a sus padres y hermana, desatando un conflicto que fue documentado. El momento iracundo de Paola Salcedo, se dice, fue por María Isabel, madre de Salcedo, quien quiso hablar con él, a lo que Gabriela Salcedo, tía del jugador, se interpuso, interviniendo Paola para jalarle el cabello a su tía. ¿Qué onda? ¿Te veo ahí o qué onda? Lo que
poco se comentó en su momento fue que se dice que la razón por la que la madre de Carlos se acercaba a él era para decirle que su esposa, Andrea Navarro, la había sido infiel con uno de sus primos. Un pedito. Dalia, voltea la cámara. Este es un video que muestra a Andrea aparentemente en la habitación de un hotel, pero ella comparte la cama con Eric Jair. En otra cama hay otra persona. ¿Qué te vas a echar, negro? Un pedito. Dalia, voltea la cámara. Tras la audiencia, Salcedo sacó un comunicado de 3 páginas. Dijo que sus padres y hermana no habían sido requeridos en la audiencia. Sobre el tema de la paternidad, sacó a la luz que en 2015, la madre de su hija Ivanka no se presentó a la prueba de ADN y su familia, por supuestamente protegerlo, había hecho que Carlos pusiera una propiedad a nombre de su hermana. A nadie le gusta que le vean la cara, ¿no? Y yo en ese momento me sentí estafado, ¿no? Que es la palabra, ¿no? Me estafaron tanto en lo económico como con propiedades, pero al final estoy agradecido, ¿no? Su hermana intentó extorsionar a una figura pública por 5 millones de pesos, describiéndola como una persona inestable. Recordemos que por aquellos años surgió una foto de ella con Ronaldinho. ¿Habrá sido el brasileño el implicado? Aparte, en el mismo comunicado, dijo que su hermana mantuvo relaciones con compañeros futbolistas para obtener información o dinero, como el ya mencionado caso de Ronaldinho o incluso la supuesta relación que tuvo con Alan Pulido. Según el portal famoso El Récord, el padre del Titán le habría presentado a su hija, Paola Salcedo, para asegurar que Puligol se una a la lista de futbolistas que promueve. Sí, aunque se escuche extraño, el papá de Salcedo ha sacrificado que él le llame suegro con tal de tenerlo en sus filas de mercado de piernas. Pese a todo lo expuesto en su comunicado en aquel octubre del 2018, tras su regreso a México, parecía que las asperezas habían limado. Estuvo incluso junto a sus padres y hermana en la Navidad del 2019, y llama la atención que tras verse de nuevo junto a ellos, en aquel año de pandemia, se separó de su esposa en ese 2020 por unos meses, aunque al final del año volverían a estar juntos, iniciando incluso un canal de YouTube con los clásicos vlogs de esposas de futbolista. Así, nuestro día antes de que Carlos se vaya a concentrar. ¿A qué hora te concentras? Con perreo duro a las 2. En 2022, cuando Toronto lo fichó de vuelta a la MLS, duró tan solo 6 meses, pues el futbolista regresó a México por su esposa e hijo, que se habían quedado en el país, y llegó a Bravos de Juárez. Su baja de juego fue más que evidente, por lo que cuando en 2023 Cruz Azul lo anunció, más de un cementero pensó que era un fichaje absurdo. En su primer semestre dirigido por Joaquín Moreno, tuvo un mal torneo con los cementeros. Además, regresaron las polémicas familiares, aunque ahora no de su familia, sino la de su esposa, pues en diciembre del 2023 salió la noticia de que el papá de Andrea Navarro, Marco, fue asesinado. El suegro del futbolista tenía un local de autopartes que muchos señalaban eran robadas, lo que le habría ocasionado un problema que a la larga le costaría la vida, aunque nunca se esclareció qué pasó realmente. Pese a ser noticia, el hecho no se volvió tan viral, ni el propio Carlos se involucró. Se dedicó a jugar con la máquina tras la llegada de Martín Anselmi, quien supo sacarle provecho al jugador y fue fundamental para la llegada a los azules a la final, pero casi de forma simultánea su mejor momento se combinó con una tragedia, la gran polémica. La más grande que involucra al apellido Salcedo llegó apenas unos días después. Primero que nadie y en exclusiva en mi cuenta de Twitter, un terrible caso. El asesinato de esta mujer que tiene en pantalla, ella era, tengo que decirlo tristemente, Paola Salcedo, hermana del futbolista del Cruz Azul, Carlos Salcedo. Esta joven, de acuerdo con información que pude obtener, fue asesinada la noche del sábado. El periodista de Nota Roja C4 Jiménez dio la primicia mediante su cuenta de X que el sábado 29 de junio, Paola Salcedo, tras acudir a un circo en Huixquilucan, Estado de México, fue ultimada con 6 disparos, y aunque Paola fue llevada a un hospital, los médicos no pudieron hacer mucho y la joven el domingo 30 por la madrugada. Intentaron salvarla, intentaron ayudarla, finalmente no lo lograron. Marta Paola Salcedo, de 31 años de edad, murió en ese lugar. Hasta ese lugar llegaron sus familiares, hasta ese lugar llegaron agentes de la Fiscalía de Justicia del Estado de México, llegaron policías municipales, llegaron autoridades para comenzar a indagar el crimen.
El motivo del crimen, se dijo desde un inicio, fue que la intentaron asesinar y al resistirse la atacaron, pero un par de días después la situación se puso peor cuando María Isabel Hernández, madre de Carlos, lo acusó a él y a su esposa de ser los autores intelectuales. Para este momento ya había detenidos, asegurando que en búsqueda de comprar estupefacientes cometieron el crimen para obtener dinero. Se dio todo un escándalo luego del que la mamá de esta joven acusó que el autor intelectual del crimen había sido su otro hijo, es decir, el hermano de esta joven, el futbolista que tiene en pantalla, el futbolista del Cruz Azul. Sin embargo, la Fiscalía de Justicia del Estado de México hoy detuvo a quienes están acusados de asesinarla. Son dos mugrosos delincuentes drogadictos, dos tipos que ya confesaron que le dispararon porque querían robarle, como yo se lo dije en un principio. Son estos dos tipos que tiene en pantalla. Se llaman Miguel Ángel, que tiene en pantalla es Miguel Ángel, le dicen el Pecas, y el otro, otro que tiene en pantalla se llama Iván. Según las confesiones a las que he podido tener acceso, el Pecas y el otro tipo, José Iván de Jesús, estaban drogándose, estaban fumando en la zona del Estado de México, y dicen ellos que se les acabó, que se quedaron sin pie y se quedaron sin dinero, y que entonces decidieron salir a robar, que se acercaron precisamente a la zona del circo y vieron una camioneta lujosa, que es esta que tiene en pantalla, y que como vieron a una mujer sola, se les hizo fácil ir y asaltarla, que se resistió y por eso le disparó. Sin embargo, los padres de Carlos Salcedo insistieron en que Andrea Navarro había sido quien dio la orden, todo por las diferencias entre cuñadas, por la supuesta infidelidad de Andrea con el primo de Carlos, lo que habría llevado a la separación de ambos a finales del 2019 e inicios del 2020, fechas que coinciden con la foto de Carlos con su familia en la Navidad del 2019. Ella es Andrea Navarro, esposa del futbolista. Así aparece en sus redes sociales. La familia de Paola asegura que en 2018 la joven descubrió que Andrea le fue infiel a Carlos Salcedo y que lo hizo con este hombre que tiene en pantalla. Se trata del primo hermano de Carlos, se llama Eric Jair Chávez. Supuestamente Paola le mostró pruebas de lo dicho y la pareja se separó por algunos meses. ¿Qué te vas a echar, negro? Un pedito. Dalia, voltea la cámara. Debido a las acusaciones, Carlos fue buscado por las autoridades del Estado de México. Le entregaron el citatorio en las instalaciones de la Noria, pues no lo encontraron en su domicilio. Casi de inmediato, al saber de la muerte de su hermana, pidió salir del club. Se decía por amenazas de parte de su propia familia, ya que incluso Carlos no asistió al velorio de su hermana. Algo que extrañó en demasía a la familia de Paola es que Carlos nunca se puso en contacto con ellos tras el crimen y ni siquiera asistió al velorio de su hermana. Finalmente, Cruz Azul y Carlos llegaron a un acuerdo en donde rescindían el contrato para que saliera de la Ciudad de México, recalando de nueva cuenta en Bravos de Juárez. Y aunque las investigaciones continuaban, parecía que las cosas para Salcedo a nivel mediático ya habían cesado. Sin embargo, apenas llegó agosto y el apellido Salcedo volvió al ojo del huracán. Tanto su madre como su hermana estaban metidas en cosas turbias, pues se dio a conocer que un juez de Jalisco emitió orden de aprehensión en contra de María Isabel Hernández y de Paola Salcedo el 30 de enero del 2024, por ser las autoras intelectuales de otro asesinato. Resulta que ahora la Fiscalía de Justicia de Jalisco tiene una orden de aprehensión contra la mamá de Carlos Salcedo. Ahí la tiene usted en pantalla, está firmada por el juez 10º de control en enjuiciamiento y en justicia integral. Y tiene una orden de aprehensión para la mamá de Carlos Salcedo, la señora María Isabel Hernández Navarro, y también para la ya finada Marta Paola Hernández Salcedo, la hermana de Carlos. Esta tragedia sucedió a inicios de año por una herencia disputada con un tío de Paola, el cual la misma Paola llegó a amenazar un día antes de su Paola llegó a amenazar a su tío.
que le dijo que le regresara el dinero de la herencia, que se lo iba a cargar a la chingada si no le daban el dinero de la herencia y que le iba a costar. Y que al día siguiente 2 tipos llegaron donde estaba el tío de Paola, que le dijeron que tenían un paquete para él, que le entregaron una caja y textualmente, se lo voy a leer, uno de esos tipos le dijo: ya te cargó la hijo de tu y posteriormente realizó distintas detonaciones en su contra, que segundos después de que lo mataron, uno de los hombres le gritó a la esposa de la víctima. Esto es por Marta, Paola y por María. Ya sabes quiénes son. Tienes unos días para regresarles lo de la herencia, o si abres la boca, si dices algo de esto, también te vas a tú y también se van a tus hijos. Todo esto sucedió en cosa de días. La madre de Salcedo pasó de acusar a su hijo de ser el autor intelectual a ser ella quien acusa de lo mismo. Lo que la señora alega es que le parece raro e irregular la forma en la que se ha dado todo luego de que su hijo diera declaraciones, por lo que piensa que usó sus influencias como jugador para deshacerse de ella. Mi nombre es María Isabel Hernández Navarro, con profunda tristeza y dolor por el sensible fallecimiento de mi hija y por lo que estamos pasando mi familia. El día 2 de agosto me enteró por medio de redes sociales que se había girado una orden de aprehensión en mi contra y en contra de mi hija el día 31 de enero del presente año. Cabe mencionar que por más de 3 veces fui a la Fiscalía de aquí del Estado de México a declarar, a mostrar pruebas sobre el feminicidio de mi hija y jamás se me notificó nada. Pues hablan de una fecha de un 5 de marzo que mi hija se presentó con un hombre a amenazar al fallecido José Félix. Totalmente falso, señores. ¿Por qué? Porque el día 3 de marzo a mí me operan, el día 4 me dan de alta y mi hija estuvo toda la convalecencia, mi hija estuvo por más de 10 días conmigo, entonces no sé cómo mi hija pudo estar en 2 lugares. Yo soy una persona jubilada, pensionada, mi hija era una persona solvente económicamente y realmente ni familiares directos somos como para reclamar una herencia. Con relación al feminicidio de mi hija, más de un mes acudimos por más de 3 ocasiones a la Fiscalía del Estado presentando pruebas y señalando como autores intelectuales a Andrea Esmeralda Navarro Elizondo y a Carlos Joel Salcedo Hernández, los cuales habían quedado que les iban a girar orden de presentación. Efectivamente, el día 18 de julio se presenta mi hijo. Días después nos insta la fiscal, donde nos dio una información y quedó en el acuerdo que nos iba a dar avances de lo que hubo en esa plática con mi hijo y que iban a girar la orden de presentación a Andrea Navarro Elizondo, lo cual no se ha hecho. Y en mi caso, giraron la orden de aprehensión sin habernos notificado, sin haber presentado oficios, con tristeza por ser mi hijo una figura pública, tener el poder adquisitivo, tener tráfico de influencia, tener medios. Se manejan las cosas muy diferentes y se hacen procesos diferentes. Yo confío en la Fiscalía del Estado de México y en la Fiscalía de Jalisco que hagan las cosas conforme a derecho. Vaya lío que sin duda parece serie de Netflix. Ahora veremos cómo marcha Salcedo en Juárez cuando regrese a la liga, pues no puede salir del país, el cual era el objetivo de Carlos. Ya no sabemos si realmente por complicidad o por miedo. Tremenda telenovela la cual lleva gestándose desde el 2015, lo que nos deja pensando, ¿qué futbolista habría sido Salcedo con una familia distinta? Quizás habríamos visto a un central de época, pues las condiciones se las vimos al ser campeón en Alemania, cosa que pocos mexicanos pueden presumir, pero tanto su familia como quizás su propia esposa fueron dinamitando su carrera, o quizá él también está metido en los negocios familiares y el fútbol no es más que una distracción. De lo que sí estamos seguros es que su trayectoria sería un gran éxito, pero en la pantalla chica.